Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista de este día miércoles para que conversemos justamente de este acuerdo para la nueva constitución, este acuerdo 2.0, como ha titulado parte de la prensa también, para ver sus impresiones. También ha sido bien crítico del proceso anterior y ahora vamos a saber qué le parece esta versión 2.0. ¿Será de su agrado? Está ahí con el micrófono silenciado, así que ya le vamos a dar la bienvenida a James Argo, consejero regional, columnista de Mesa de Noticias. ¿Cómo estás, James? Hola, James. Muy bien. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Cómo estás, Leslie? Saludos a todo el equipo del Conquistador, a todos los que nos están escuchando en estos días que han estado muy helados. Se hace sentir el frío por nuestra región y parece que por lo que acaban de comentar vamos a seguir con estas temperaturas altísimas. Oye, sí. Parece que las temperaturas altas no son solamente en lo meteorológico, sino que también en lo político. Estamos con este acuerdo que, como bien preguntabas tú, yo creo que es un buen acuerdo en términos generales. Tengo algunas inquietudes que las voy a comentar, pero primero, llegamos a acuerdo. Eso ya de por sí es una buena noticia. Por fin. Pero es que evidente, pues si había un grupo de personas que estaba comprometida, más allá de las diferencias, más allá de los por qué, en que llegáramos a un acuerdo, que logremos ese acuerdo, a mí me parece fantástico. Y estaba instalado en su piloto de que se iba a avanzar para no repetir los mismos errores, sin pausa, pero también sin apuro. Había algunos que comentaban, como la ministra Vallejo, que esperaban que hubiera un acuerdo para el 18, ¿no es cierto? Bailar cueca con empanadas, con un acuerdo en la mano. Otros lo esperaban ahora para Navidad, que finalmente fue lo que ocurrió. Pero yo creo que fue bueno que estos actores que estaban negociando finalmente no se dejaran presionar por estos plazos que a alguien se le ocurría, que alguien imponía, y fueran trabajando en función de llegar, más que un acuerdo rápido, a un buen acuerdo. Fue un acuerdo amplio, se restaron, republicanos, que en realidad eran de la idea con lo que ocurrió en el plebiscito de no avanzar, digamos, y el partido de la gente, que tenía una diferencia respecto a hacer un plebiscito, entrar y preguntar a las personas finalmente, pero finalmente que primó el ánimo de reeditar esto, como decías tú, un acuerdo 2.0, pero un acuerdo 2.0 de verdad, pues no reeditar lo malo, sino que tratar de despejar lo malo. Y nosotros, como nuestro sector Chile Vamos, claro, estábamos un poco con el pie forzado, porque muchos de nuestros militantes, muchas de las personas que finalmente adhirieron al rechazo eran de la idea de, digamos, avanzar por otro lado, pero no les obligas, hay un compromiso arriba de la mesa. Yo creo que la palabra también vale en política, y eso yo también lo destaco. Como decía, el acuerdo busca reeditar el proceso, pero si no se carga las falencias. Desde el punto de vista orgánico, estamos hablando de una convención que va a ser más reducida, no de 155 personas, sino que de menos convencionales, alrededor de 50, que va a haber un comité de expertos, que también es algo que ha aparecido con mucha fuerza, por lo menos tanto en lo político, pero también en términos de aprobación ciudadana, que van a ayudar en la redacción de un anteproyecto. Hay un comité de admisibilidad, del cual nos ha hablado mucho, que en el fondo lo que va a plantear es revisar si es que lo que se está planteando, sea por el comité de expertos o por estos nuevos convencionales, va en la línea de las bases, de los bordes, de los que tanto se ha hablado. Y electoralmente, sistema de senadores, es decir, se van a priorizar mayorías regionales, vamos a volver al voto obligatorio, que yo creo que también una buena noticia. Era necesario que contáramos con un instrumento constitucional que contara con amplia aprobación, plebiscito de salida de todas maneras. Y en lo normativo, lo que ya se ha comentado, algunos bordes, que son bordes súper razonables desde mi punto de vista. O sea, estamos hablando de que el Estado tiene 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, se echa a tierra, digamos, esta idea de la plurinacionalidad, se trabaja desde un Estado unitario, en fin, algunas cosas relativas a la biodiversidad, o sea, cosas que realmente, que Chile es una república democrática, que es difícil, salvo algunos sectores y algunos trasnochados, es difícil que alguien se oponga a este tipo de bordes. Tenemos este proyecto de expertos, ya no se parte una hoja en blanco, en fin, y hay un sistema claro de resolver las controversias, porque lo otro que nos ocurrió es que había ciertas normas claras, pero que finalmente la convención y la mesa de la convención en particular decidieron no respetar, y aquí hay mecanismos para que eso sí ocurra. En resumen, un buen acuerdo con algunos matices que a lo mejor podemos comentar. Ahí también, James, uno ve que, claro, se ha valorado lo que tú primero mencionas, que es llegar a un acuerdo en un momento donde hay bastantes a lo mejor parlamentarios también que han estado un poco más atrincherados en algunas ideas, que los partidos puedan llegar a este acuerdo, que se haya logrado, que nadie se haya bajado la mesa, también fue otro de los temas que mucho se destacó, que se haya mantenido esta conversación, pero inmediatamente cuando se firma hay personas que dicen, no, es que así no lo quiero, evidentemente no hay nada escrito, esto no ha partido, tiene que pasar ahí por el Congreso de todas formas, como también, no solamente con a lo mejor los partidos parlamentarios o políticos, sino que también con la gente, cómo también se da ese tema de que, claro,
claro, avanzar en que no es, a lo mejor, evidentemente no es algo, no es un acuerdo que va a calzar exactamente como una persona quiere que sea un proceso, pero que de todas formas hay que avanzar o se tiene que llegar, como su nombre lo dice, a un acuerdo donde vaya ahí llenando cada uno de los lados que están involucrados sin en el fondo hablar de que no me gusta como algunos lo habían planteado, perdedores o ganadores en lo que fue toda esta conversación. No, y ahí yo quiero aportar justamente en esa línea, Leslie, que era como, ¿qué nos garantiza que finalmente este grupo va a primar el bien común, en el fondo? Porque lo que vimos en el proceso anterior era que justamente se intentaba avanzar, pero habían cosas que no me gustan, no avanzo, y eso también se permeó hacia la gente. ¿Cómo vamos a hacer para que en el fondo se lleguen los acuerdos y a cautivar a quienes a lo mejor tienen alguna duda con respecto a lo que se propone, pero el resto a lo mejor les gusta? ¿Cómo se va a garantizar eso finalmente en esta versión 2.0? Sí, a ver, esto de que las personas tengan un comportamiento pensando en el bien común es algo que va a ser difícil de garantizar en cualquier escenario. Le podríamos entregar esto al Senado, le podríamos entregar una convención igual como la que ya tuvimos, o este otro sistema, y la verdad es que nada puede asegurar que eso vaya a ser así. ¿Qué es lo que se establecen? Algunos mecanismos, y dentro de esos mecanismos está este mecanismo de borde, donde finalmente la convención no va a poder proponer cualquier cosa, sino que se le establecen ciertos mínimos y sobre esos mínimos se podrá construir y se podrán establecer garantías, pero partiendo de esos cimientos que son parte de nuestra cultura constitucional por lo demás, no es algo que se le ocurrió a este grupo incorporar hoy día y que son cosas nuevas, sino que básicamente buena parte de nuestra tradición constitucional ya existente. Y respecto a la pregunta de Leslie, ¿cómo convencer? Yo creo que lo primero es informar, porque si a una persona que votó rechazo, que es la mayoría de Chile, uno le plantea que vamos a hacer de nuevo lo mismo, es evidente que uno va a partir con la sensación de que vamos a reeditar todo tal cual ya fue y que probablemente va a tener que ir a votar de nuevo para rechazar un mal texto. Yo partiría explicando que esto es muy distinto en términos procedimentales, lo orgánico, lo electoral, lo normativo. O sea, el voto obligatorio ya hace un cambio bastante importante. El cambio en la forma de elegir también, porque estamos hablando de mayorías regionales, no de una persona que puede tener una muy buena aprobación porque fue alcalde en tal y cual comuna, sino que en la región del Biobío, para ser concreto, vamos a elegir a 3 personas en 33 comunas. Por tanto, y en voto obligatorio, pensando en personas que representen a su vez a un amplio número de vecinos o de personas. Así que yo creo que primero informar y después tratar de persuadir también, si esto es difícil, porque finalmente, creo que lo decía el senador Macaya, es mucho más fácil criticar que intentar proponer o construir algo. Pero cuando uno propone algo queda abierta a la crítica y por supuesto que este no es un acuerdo perfecto. Desde ya esto establece un mínimo, pero no hay una forma, en la línea de lo que preguntabas tú, Ángela, de asegurar de que no va a haber un maximalismo. Va a depender finalmente de quiénes sean los constituyentes por los que votemos. El tema de la representación de las regiones también yo creo que es algo complicado porque finalmente como se hace con este sistema de, entre comillas, cámara regional, el Senado, lo que ocurre es que tenemos a la región del Biobío con 3 representantes y la región de Ñuble, que es, por ejemplo, bastante inferior desde el punto de vista de los habitantes, con 2, o sea, casi medio igualado. O Santiago, donde una persona tiene que sacar 1 millón de votos para ser electo, en algunas estas calidades a lo menos, y en otros lados podrán ser 60.000. O sea, hay algunas dificultades, pero yo creo que es parte del problema que hay en nuestro sistema político en general, y que ojalá que esta convención también se haga cargo y lo pueda cambiar a futuro. James, en cuanto a... hay harto insumo finalmente para poder iniciar un trabajo porque los tiempos, si bien se tomó harto tiempo en poder llegar a este acuerdo, hay poco tiempo para desarrollar el trabajo. Esas son como las dualidades, porque si miramos el cronograma, es un cronograma que también tiene harto borde, es bien acotado en cuanto a tiempo para poder desarrollar esta labor, pero se contraponen con que hay insumos desde tu perspectiva, y esto es para que respondas, pero absolutamente en la personal, ¿qué tomarías tú de los procesos anteriores? Porque ya hablo de los procesos, hablo del proceso anterior y también de esta experiencia, vamos a denominar constituyente que encabezó el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Tomarías algo? ¿Qué llevarías a este proceso nuevo? Porque hay cosas que muchos destacaron que eran buenas. Sí, de todas maneras, a ver, por de pronto, primero estamos pensando en actualizar un texto constitucional, un texto que se generó en 1980, que sufrió una serie de modificaciones, pero es evidente que si uno contrasta lo que está escrito con finalmente las distintas demandas y necesidades que tenemos hoy día, probablemente hay que hacer modificaciones. Un ejemplo concreto, lo que nos pasa con el Servicio Nacional del Consumidor,
que muchas veces uno dice, oye, este es un servicio, pero un servicio sin dientes, porque en realidad, aparte de informar un par de demandas, finalmente no se avanza. Y ahí tenemos una dificultad desde el punto de vista de cómo se ordenan estos derechos, que yo creo que tendrían que consagrarse mejor, por poner un ejemplo concreto. Desde el punto de vista orgánico también, o sea, tenemos que pensar que llevamos harto tiempo con este sistema estado unitario, y por eso es que algunos han pensado, dado que no ha resultado con la fuerza que se requiere la descentralización, que pasáramos a un estado federal o este estado regionalista. Yo creo que hay que reforzar ese trabajo desde el estado unitario, pero con una regionalización más fuerte. Estamos en un proceso de traspaso de competencias que yo creo que hay que reforzar, porque si no quedamos entregados un poco a la buena del presidente. Lo hemos conversado en otros programas también, a propósito de estas solicitudes o estas sugerencias que nos hace el gobierno, que son bastante de maceteros, podríamos decir, porque son bastante acotadas. Y uno esperaría que en el fondo sea una región que tiene la capacidad, que tiene la fuerza, como la región del Biobío, para hacerse cargo de sus destinos en distintos temas, el tema de transporte, por ejemplo, a propósito de lo que nos ha estado pasando. Yo creo que ese espacio tiene que estar. Y la Constitución debiera, de alguna forma, asegurar eso también. Y lo otro que quería comentar a propósito de lo que preguntaba Leslie, de cómo garantizamos finalmente que este acuerdo avance, yo creo que también es importante que el Parlamento, Senado, Cámara y el Gobierno se hagan cargo de los temas urgentes, porque lo que queda instalado es que, chuta, esto es como un Senado y el Senado no hace nada porque llevamos mucho tiempo trabajando y finalmente no se avanza. Uno podría pensar, de hecho, oye, bueno, si esto se eligió como senadores y elegimos senadores hace un año, bueno, nombremos los senadores que están y avancemos, ¿para qué vamos a hacer elecciones? En fin. Pero el sentido de esto es que se ha instalado, más allá de que si yo estoy de acuerdo o no, que es necesario este proceso constitucional, y yo creo que es clave el tema del plazo, porque ese plazo hace que uno se acote y fuerza también a que vayamos llegando a algún tipo de acuerdo, cosa que no ocurre generalmente en el Parlamento, salvo la urgencia que puede poner el gobierno. Hay proyectos que descansan y duermen el sueño de los justos. Claro, y a propósito de eso que tú mencionabas, igual, James, lo que yo he podido leer que la gente comenta está basado básicamente, independiente del sector que sean, en la desconfianza. O sea, hay desconfianza en muchos de los puntos, pero hay desconfianza también en los partidos políticos, hay desconfianza en cómo se van a escoger los expertos, hay desconfianza finalmente en distintas aristas, pero eso es finalmente lo que los comentarios sobre este acuerdo generan. Entonces, claro, algunos ya por eso están predispuestos a decir, no, yo con esto no quiero, yo ya voy a votar rechazo. Esto no ha comenzado, tiene que pasar ahí una reforma precisamente constitucional en el Congreso, pero ya hay gente que está predispuesta y básicamente es por desconfianza. Entonces, distintamente del sector y además porque hay una desconfianza también hacia los parlamentarios y a los partidos políticos. ¿Cómo hacerse cargo también? Tú eres autoridad también, militante activo, entonces, ¿cómo se hacen cargo quizás de esa desconfianza que existe y que la gente hoy día también releva a través de este acuerdo? Y que el primer proceso también lo vivió desde el Claro. día cero. Sí. Tuviera la respuesta a esa pregunta, probablemente estaría convocado a estos órganos. No, mira, yo creo que lo más importante es, uno, información. O sea, uno no puede amar lo que no conoce, no puede odiar lo que no conoce. Y hay que convencer a aquellas personas que están en esa parada de que finalmente tengan la posibilidad de conocer lo que se está trabajando y que entiendan que es un proceso distinto, porque a lo mejor este acuerdo tiene más lejos, porque es muy parecido a lo que ya ocurrió. Lo propusieron los políticos, finalmente derivó en un nuevo órgano que va a ser electo, con reglas distintas, pero electo. Se parece mucho y es importante que tengamos el espacio para diferenciarse. Y lo otro, señales concretas. O sea, si no puede quedar instalado de que a propósito de que estamos en este proceso constituyente, no se avanza nada. No vamos a hablar de seguridad porque estamos viendo cómo vamos a mejorar la Constitución. Salud va a tener que esperar a la fila. No, todo lo contrario. Lo que deberíamos hacer es un proceso paralelo, una conversación igual de franca. A lo mejor hay que tomarse esos 3 meses con el gobierno, con los parlamentarios de oposición y también con los parlamentarios oficialistas para ver de todas nuestras diferencias dónde hay algunos acuerdos que nos permitan avanzar, porque en caso contrario va a quedar instalado que estamos arriba como en la rotonda, como que damos una vuelta, 2, 3, 4 vueltas y no llegamos a ninguna parte. Y James, y ya para ir terminando, hay una parte de todo este acuerdo que va generando también la parte que tiene más, genera mayor interés, que tiene que ver con los nombres que comenzaron ya a ser lanzados a nivel local. Ya nosotros Sí, leímos varios ahí, tenemos una lista ya. amigos también acá de la radio que han surgido. ¿Tienes algunos nombres de tanto, ya sea como para candidatos para el Consejo, quizás también para el comité de expertos? Mira, en eso quiero ser cuidadoso. Yo hace poco asumí un rol dentro de la directiva de mi partido. No quisiera adelantar nombres. Obviamente nos vamos a reunir para analizar primero el acuerdo y enseguida en ese acuerdo cómo podemos nosotros colaborar con nombres que hagan sentido.
pero es evidente que estamos pensando en nombres, pensando además que esto va a ser en abril, no hay mucho tiempo, que estén instalados probablemente y que tengan también representación regional. Va a ser difícil partir de cero y tomar una persona un poco desconocida y plantársela a la ciudadanía en un lapso de 3 meses, donde además hay vacaciones, año nuevo. Eso es lo único que podría yo adelantarle. A lo mejor me pueden hacer llegar la lista para ver qué es lo que están pensando ustedes. Para que le des el visto bueno ahí del partido. Sí, para algunos ex militantes. Yeah. ¿Como quién, por ejemplo? No, no lo podemos decir al aire. Tampoco nos queremos Yo pensé gastar que lo de habían conversado públicamente. Ya, está bien. Bueno, por interno entonces no, me lo hacen llegar. Por interno, por interno. James Argo, nuestro columnista, hablando acerca de este acuerdo. Estamos empezando a tomar la rueda de este tema que había entrado como en una especie de tiempo valle, pero que de todas maneras seguramente va a ir agarrando vuelo a medida que vayan pasando las semanas y se vaya conociendo también ya temas más concretos, decisiones de los partidos, etcétera. Nombres también, ahí vamos a hablar. James, gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Dicen que para la elección va a estar disponible el biotren. Ojalá que así sea. Oye, ojalá. No lo tires ni como talla. Ojalá que la gente pueda tener luego su biotren. Un desastre. Nos vemos. Nos vemos. Cuídate. Gracias. Oye, ahí estábamos conversando con nuestro columnista. En un ratito vamos a tener también su intervención a través de www.elconquistadorconcepcion.cl.